Sánchez. Por lo cual pido un fuerte aplauso, por favor. Sean todos bienvenidos. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a tener unos minutos para poder conversar con ustedes. Soy el profesor Fidencio Romero Carrera. A mi lado está el maestro Miguel Guerra Castillo. En el libro aparece una crónica que él escribió y que me permitió agregar. Y a mi izquierda está Mario Alberto Romero Pérez. Él ilustra el libro y vamos a hablar sobre él. Este libro es Rapsodia sobre héroes y canallas. Es un libro que habla del magisterio, de las maestras y los maestros de México. Aborda algunas etapas importantes de nuestra historia educativa y sindical y revisa la parte humana de todos los maestros, la parte emocional. Hay muchas historias acá. Les voy a contar que este libro es el resultado de la persistencia, de la pasión por hacer algo, del ánimo pues de concluir una obra. Este libro, así como está ahora, se puede decir, la tercera versión de una historia de maestros que inició hace más de 30 años. Les comento, se va a agregar con nosotros don Adolfo, que es el editor de la casa editorial Puente, y que tuvimos la suerte de encontrar para poder concretar este trabajo. El libro básicamente se divide en 3 partes. La primera parte tiene que ver con una historia de lo que pasa durante el ciclo escolar 1988-1989 en una zona escolar rural. Ese año, 1989, hubo un movimiento magisterial y cuenta lo que pasa en esa zona, cómo reaccionan los maestros y las maestras. Desde el supervisor escolar hay 35 retratos de personajes de ese momento, y esa sería la primera parte. La mitad del libro más o menos aborda esa historia de hace más de 30 años. La otra mitad se compone de una parte que tiene que ver con lo que pasa en México, en la educación, en el aspecto social y político, de 1990 al año 2009. Durante ese tiempo se agregan viñetas. Unas viñetas son unas pequeñas historias, unos textos breves sobre lo que pasa cada año en el aspecto educativo y sindical. En 2009 tuve la oportunidad de volver a intentar publicarlo. Esta es la primera versión. Si se fijan, todavía está escrito a máquina y yo lo escribí, lo que indica que tenía muchos errores de ortografía, de gramática. Para 2009, la segunda versión fue esta. La historia llegaba hasta 2009, aquí llega 1989, aquí llega 2009, y de 2009 para acá se agregaron más viñetas y se agrega lo que pasa en 2018, que es un año importantísimo en la historia de México. Las historias que considera el libro llegan hasta el 1 de diciembre de 2018, cuando el presidente López Obrador llega a la presidencia. Es un libro de historia para quienes les gusta la historia, es un libro de literatura para quienes les gusta la literatura. Hay citas de muchos autores, hay reflexiones sobre ciencia, sobre arte, sobre literatura, incluso sobre religión, sobre la muerte. Es un libro entretenido que a mí me parece que le serviría leerlo a los maestros, sobre todo a los maestros jóvenes,
porque la memoria se pierde, hay hechos que son relevantes, pero a fuerza de no conservarlos se pierden, y esta es una manera de rescatar una memoria colectiva de los maestros de México en la parte social, en la parte cultural, en la parte educativa y sindical. Ese sería el valor de este libro. Le voy a pasar el micrófono a Mario para que él cuente cómo fue que se animó a ilustrar este libro. Él es artista plástico y les va a platicar eso. Buenas tardes a todos. Pues más que un ánimo, es una manera de contribuir, de agradecer el apoyo que papá siempre ha mostrado hacia mi inclinación artística. El pintor Antonio Saura dice que la labor del ilustrador editorial es buscar los silencios en el texto. Entonces, el texto ya está, es decir, mi padre lo compuso, como bien dice, desde el 89, y todo lo que, cada palabra, cada letra es porque él quiere que esté ahí, es lo que él quiere decir. La labor mía como ilustrador es simplemente acompañar ese texto que ya está hecho, ayudar al lector a que en esos silencios, en los que puede tener reflexión, puede pensar un poco lo que está leyendo, cuando lee se crea una especie de mapa en la mente acerca de lo que está leyendo, y las ilustraciones ayudan a construir ese mapa. Entonces, lo que hay aquí son 13 viñetas, 12 y una acuarela. La acuarela es la que ilustra la portada, es una acuarela de 50 por 70 centímetros, y 12 viñetas en el antiguo arte de la tinta china sobre papel Canson Montbal, es un papel francés, y busca eso, ayudar al texto, aportar para que quien esté leyendo en ese viaje pueda precisamente tratarse de un mapa y darle una imagen que motiva, una emoción en la tinta. Por eso yo escogí esa técnica, que me parece de las más tradicionales en la ilustración de libros, y es por eso que lo que hago es acompañar el texto que papá, pues yo lo he visto a lo largo de mi vida, cómo ha construido con mucho cariño, con mucho compromiso este texto, este libro, que pues ahora ya, como bien dice, es en su tercera mutación. En la primera, quisiera reconocer que las ilustraciones que están en la primera versión son de Tío, y él hizo unas ilustraciones muy honestas, muy ad hoc también, buscando darle solemnidad al texto que escribe el papá, y yo lo que trato de hacer también es eso, continuar con esa solemnidad, dársela al texto que ha crecido, y las viñetas pues también se extienden. De las 12 viñetas que se mencionan, 10 van conforme a la historia, conforme a la narrativa, y las últimas 2 son históricas, contienen ciertos personajes internacionales y nacionales que han marcado el proceso de la narrativa de señor padre. Entonces, pues eso es a grandes rasgos de mi participación, y continuamos con la ponencia. En el libro aparece una crónica del movimiento magisterial que se desarrolló en Puebla a partir de 2008, y la crónica se refiere a la represión que se sufrió el 10 de junio de 2009. El maestro Miguel Guerra escribe esa crónica, y es él uno de los símbolos más representativos del movimiento magisterial poblano, y le pedí que me acompañara, y amablemente nos va a dar sus puntos de vista. Gracias, buenas tardes. Estimados amigos, compañeros, familia del maestro, respetable familia del maestro Fidencio, pues agradecido tener la oportunidad de este solemne espacio, la Universidad Autónoma de Puebla, la Feria Nacional del Libro. Es un evento fuera de serie para nosotros los maestros
de las escuelas públicas. Es un extraordinario evento, es un acontecimiento significativo para los maestros, que podamos abrir un libro de maestros, historias de la vida magisterial, este libro, Rapsodia sobre héroes y canallas, una historia de la vida magisterial. Pues agradezco al maestro Fidencio haber recogido la crónica de un acontecimiento de la vida magisterial. Le agradezco mucho al maestro. Por ahí circuló esa nota en algún medio. Ahora es muy fácil, cualquiera de ustedes puede hacer llegar sus notas, sus escritos, sus cartas, epístolas, crónicas, novelas, por medio de las redes, ¿no? Yo tuve oportunidad de escribir y pues agradecido. Bueno, las páginas que recoge el maestro Fidencio de mi participación en esta fecha, el 10 de junio de 2009, relatan un acontecimiento pues, lastimoso, muy lastimoso, un hecho condenable del gobierno de Puebla contra los maestros de las secciones 23 y 51 del CENTE. Estamos hablando del contexto en el que Mario Marín era gobernador, Blanca Alcalá era la presidenta municipal, y los maestros levantados contra la reforma educativa. Yo creo que este tema a todos les interesa, porque pues todos tenemos hermanos, sobrinos, niños en las escuelas. Todos hemos tenido el beneficio y a veces el descuido de los maestros en las escuelas públicas. Lo digo con franqueza porque a veces tenemos críticas justificadas, pero desde luego asumimos nosotros una actitud muy afirmativa sobre el papel de los maestros. Ese día se había hecho una marcha que llegaba de la Plaza Juárez al Zócalo. Estábamos protestando contra la reforma educativa, eran los meses en que se había presentado la Alianza por la Calidad Educativa. Esto es muy importante, eso no hay que perderlo de vista. Era parte de una política educativa que aún sigue pesando sobre la educación pública y el magisterio. La política que dictó la OCDE, el Banco Mundial, el intervencionismo en materia educativa, porque desde luego a los capitales transnacionales les interesa formar mano de obra para obreros eficientes, capaces de responder ante una máquina y ante un instructivo, en fin. Ellos impusieron esas políticas, la política neoliberal en materia de educación, la reforma educativa. Vino después con Peña Nieto. En fin, en esa lucha estábamos. Entonces, parto de relato ahí el acontecimiento del 10 de julio. Es una vergüenza para el gobierno de Puebla y para los poblanos la infamia cometida contra las maestras y los maestros. Ojalá la puedan leer, es en la página 276. Parte de describir una fotografía que circuló en los medios, una fotografía terrible donde un estudiante que acompañaba a los maestros es arrastrada en forma muy denigrante. Fueron detenidas maestras, estudiantes, maestros, en fin, una golpiza, presos, gritos, gases, golpes, secuestros, golpeadores vestidos de civil. Es una crónica que, pues, no tiene mérito literario tal vez, pero es un testimonio de ese acontecimiento que le duele a los maestros. Pues enardeció, desde luego, a la sociedad poblana. Hubo mucha indignación. Ustedes saben que, pues a veces dicen la justicia tarda, pero llega. Y llegó hoy Mario Marín, es un prófugo o un preso, y otros de los
compinches y desvergonzados que eran parte de ese gabinete, pues algunos siguen y algunos y alguna hasta en las altas esferas de la política, pues son responsables, gobierno municipal, gobierno del Estado, Procuraduría del Estado, policías, en fin, hay responsabilidad y no se olvida. Bueno, hemos pasado otros episodios difíciles los maestros, dejamos el testimonio, la lucha de los maestros sigue, no hemos declinado. La reforma educativa de 2019, bueno, pues es desde luego un avance, echó abajo mucho de lo que habían construido los políticos reaccionarios de Puebla y del país, la echaron abajo. Todavía quedan cosas pendientes, todavía hay agravios, queda la impunidad, porque hubo muchos responsables políticos que están en las esferas del PRI, del PAN y hasta del PRD, todavía hay cuentas pendientes. Pero asumimos una actitud muy constructiva los maestros. Seguimos demandando que la educación esté al servicio del pueblo. Afortunadamente en México contamos con una larga historia de la educación pública y de la escuela pública. Larguísima historia para que la educación sea un instrumento de liberación y no de opresión. Ahí está la crónica, ojalá tengan tiempo para leerla. Es parte de este maravilloso libro que tiene un nombre que caracteriza muy bien. Yo, pensando en el título, pienso en la imagen de los libros de texto de primaria, donde está la patria, ese grabado de Camarena, la pintura, ¿no?, de Camarena. Ahí está la patria, que representa a los héroes, las heroínas que son las maestras. Y la otra imagen de la canalla es pues el Gordillo. Yo no soy diseñador, pero tal vez ahí podríamos representar lo que puso de título el maestro Fidencio Romero. Pues esta es mi participación. Espero que lean ustedes el libro, que lo den a conocer. Nos sentimos muy orgullosos. Soy parte del Consejo Democrático Magisterial Poblano. No hemos abatido banderas. Lo recibimos, el libro, con cariño, con reconocimiento para nuestro compañero, que ha sido un batallador, el maestro Fidencio. Batallador incansable, lector voraz, maestro riguroso, disciplinado, muy querido por sus compañeras y sus compañeros. Así que yo, pues, además de agradecer que haya recogido mi nota en su libro, pues lo felicito. Felicidades, maestro Romero Carrera. Gracias. Gracias, maestro Guerra. El maestro Guerra fue cesado en el gobierno de Moreno Valle. Pudo ser reinstalado después del 2018, cuando llegó a la presidencia López Obrador, está activo todavía. Y Rapsodia, la palabra Rapsodia indica que es un canto épico, se compone de partes o de fragmentos de composiciones líricas. Y en la antigüedad, en la Grecia antigua, los rapsodas contaban al pueblo lo que pasaba a partir de recitar los escritos de Homero. Homero fue el historiador de la antigüedad que compuso la Ilíada, que se refiere a la guerra de Troya, y la Odisea, que habla sobre los viajes de Ulises. De ahí proviene la palabra rapsoda, y rapsoda es el que contaba. Todavía en la Edad Media había rapsodas que iban de aldea en aldea contando lo que pasaba en otro lado, y de ahí la importancia de rescatar esto. Cuando empieza la pandemia, todos tuvimos que recluirnos en nuestras casas, y eso a mí me permitió revisar lo que ya había escrito en 2 ocasiones anteriores, pulir, depurar, tratar de mejorar lo que estaba escrito. Y en agosto, a principios de agosto del año pasado,
yo ya casi terminaba, y entonces casualmente recibo una llamada de don Adolfo. Don Adolfo es editor de libros, tiene una amplia experiencia en los medios de comunicación, y esa llamada fortuita, imprevista, permitió que este libro esté en circulación. Le voy a dar la palabra a don Adolfo. Gracias, don Adolfo. Es un editor muy cuidadoso, muy profesional, y gracias a él está el libro. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir. Créanme que es un evento que tiene tres grandes significados. Quiero compartirlos. En este momento en que la lectura, los lectores están en crisis más que nunca, considero que acudimos a una gran celebración. Toda publicación de libro es como una pequeña fiesta. Y en ese sentido, queremos felicitar al gran esfuerzo que ha realizado el maestro con su libro. Por ello, este libro de Rapsodia sobre héroes y canallas no es otra cosa más que una epopeya que la navega en la travesía de estos tiempos entre el ciberespacio y el papel impreso y el libro digital. Y en ese camino estamos. Esa es la primera consecuencia de este libro. La segunda, que es muy importante, la voy a celebrar, es que padre e hijo se unen y hacen la mancuerna que va a quedar no solamente en este libro, sino en su legado familiar, como un ejemplo para el porvenir de toda su familia, maestro. Y eso es muy, muy importante. Creo que para mí eso es el ejemplo de lo que realiza el maestro. Ustedes. Y la tercera es también sumamente importante para que vean. Es muy especial este libro. Miren, podemos tener libros espectaculares, etc. Pero este en especial se dedica a la educación, a narrar el lado humano de los maestros. Y él, de una manera muy autocrítica, le pone sobre héroes y canallas. En ese sentido, agarra para sean funcionarios, sean maestros. Sin embargo, créanme que es uno de los gremios más nobles a pesar de los pesares. Y en ese sentido, me siento honrado de estar aquí con los maestros, de haber trabajado esta obra donde describe las peripecias de cada maestro y las características diferentes que va recogiendo en esos esfuerzos incansables que tienen muchas maestras y muchos maestros. Y esas tres cosas quería mencionarles y felicitarlos reiteradamente y realmente invitarlos a leer esto, que en realidad es descubrir a los responsables de lo que somos hoy, ahora, actualmente, bueno o malo, muchos ciudadanos, porque ellos tienen la gran responsabilidad de hacerlo. Enhorabuena, los invito a leer este libro. Gracias. Gracias. En el libro se pintan los retratos de más de 100 maestros y maestras, de todo tipo de carácter, de todo tipo de motivaciones. Hay retratos de muchos maestros que existen. La semana pasada la secretaria de Educación decía que hay en el país 2.3 millones de docentes, incluyendo a los de escuelas particulares y a los de educación superior. El mundo magisterial es muy grande, es muy amplio y es fácil retratar a muchos maestros. Voy a permitirme leer un pequeño párrafo
de una maestra que se llama Linda, que es directora de una escuela rural, y la parte que corresponde a ella dice lo siguiente: los 5 maestros de esta escuela viven en su comunidad de trabajo, salen una vez al mes a cobrar su salario. En el medio rural no hay bancos y deben ir hasta la pagaduría de Ciudad Mayo por los cheques y luego cambiarlos. Con tiempo de sobra, alfabetizan a los adultos, dan talleres de manualidades, organizan torneos deportivos. La monotonía pueblerina es rota por las actividades sociales de la escuela. Los viernes culturales son un acontecimiento que atrae a los vecinos de las rancherías cercanas. La maestra Linda, que es la directora, inicia el baile con el comisario Ejidal. En estas pasadas fiestas patrias, recaudaron 50,000 pesos por la venta de chalupas, tamales, boletos para el palo encebado. El torneo de básquetbol resultó un éxito. Casi completan para comprar un archivero que necesitan. Este retrato es de 1989. En esa época al peso aún no se le quitaban los 3 ceros y 50,000 pesos era mucho dinero. Y así hay muchos retratos, hay, aparte de los retratos de participantes en la historia, hay menciones históricas, hay personajes secundarios y sobre todo es una relación de hechos de los momentos más significativos de la vida magisterial. En 1958 hubo un movimiento magisterial, sobre todo concentrado en la Ciudad de México. En 1979 hubo otro, en 1989 otro, y en 2009, 2008 también. Periódicamente hay muestras de rebeldía o de vida sindical y social de parte de los maestros. Y aquí se encuentra todo. Yo digo que es un libro entretenido, que nos permite conocer más sobre nosotros y tener otra perspectiva sobre los hechos históricos de México, vistos desde el ámbito educativo. Si alguno de ustedes quisiera participar, hacer alguna pregunta, manifestar alguna inquietud, con gusto tenemos unos minutos para escucharles y para poder contestar. ¿Alguien que desee participar? A los maestros les gusta participar mucho. ¿Algún comentario? Adelante, maestro. Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Ríos, compañero del doctor Fidencio, y pues la verdad, permítanme felicitarlos por este trabajo, ya que es muy difícil encontrar este tipo de obras en la cual se trata la realidad que vive el maestro. Se habla mucho de la docencia, se habla mucho de la función del maestro, pero sobre situaciones imaginarias. Para ver la función del maestro se necesita realmente estar en las escuelas, vivir con la comunidad, convivir y saber la problemática que pasa en cada una de las comunidades. Porque el ser maestro es ser un apóstol de corazón, de alma y de acción. Esto, la verdad es que lleva a muchos hogares que lleve el libro, ¿sí?, a darse cuenta de lo que en verdad vive el maestro, no lo que se dice en la sociedad. Y eso, pues, es rescatable. Y qué bueno, yo ahora que he estado leyendo el libro, me percato de toda esa verdad de la cual, al igual que los
niegan, nos ocultan y nos ponen pantallas de las cuales el gobierno o las autoridades quieren que la sociedad sepa, mas la realidad es totalmente diferente. Mis felicitaciones a todos ustedes y qué bueno que exista este tipo de material, que este sí es cultural y este sí ayuda a tomar un concepto real de lo que es el docente. Felicidades. Gracias por esta pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Algo para ponernos a pensar? Buenas tardes. Agradecer grandemente que alguien alza la voz a nombre de todos los docentes, a nombre del pueblo de México, a nombre de la sociedad mexicana, que a veces tenemos las palabras o no las tenemos para expresarnos, no sabemos qué términos usar, pero cuando leemos al escritor que expresa con su alma lo que quiere decir, pero uno lo interpreta y dice, yo quiero decir eso, yo pienso así. Yo sé que está diciendo la verdad, pero nosotros muchas veces no nos atrevemos a hablar o a decirlo, a expresarlo. Pero ustedes, de alguna manera, los cuatro, les agradezco en el alma que puedan sensibilizar a la sociedad de esta manera, con la palabra escrita, con la tinta, el dibujo, con la vivencia del profesor Miguel, con la ayuda de la edición. Todos y cada uno de ustedes tienen algo importante que aportan en este libro. Les agradezco a nombre de muchos que callamos a veces lo que el corazón guarda en el silencio, en la soledad, y sobre todo en ese camino donde andamos solos los maestros, pensamos que andamos solos luchando contra algo o alguien que no nos escucha y que no nos comprende. Puede ser el gobierno, el nuevo orden mundial, el sistema, como le llamemos. Gracias por alzar la voz a nombre de toda la sociedad de México. Ojalá todos puedan leer ese libro y gracias por sensibilizarnos, llegar hasta nuestro corazón y que, como una vez lo expresé, me río, pero a veces lloro con tanta palabra que hay ahí hermosa. Les agradezco infinitamente toda su aportación. Mil gracias. Gracias. En la parte de atrás alguien había levantado la mano. Buenas tardes, maestro. Primero que nada, felicitarlo por este gran trabajo, este éxito que ha tenido. Y yo tengo una pregunta. ¿Cómo cree que su libro impacte en alguien que está iniciando su vida en el magisterio? ¿Quieres repetirla, por favor? ¿Cómo cree que su libro puede impactar en alguien que está iniciando su vida en el magisterio? Gracias. En el libro se narran hechos desde 1934 y por etapas se van señalando cosas importantes, especialmente para los jóvenes que tienen una memoria más reciente, que no tienen la oportunidad de leer o de consultar sobre lo que ha pasado antes. Yo digo que es valioso este libro porque muestra cosas que han pasado, dice cosas que han pasado, de las cuales no toda la gente tiene información o tiene conocimiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un congreso de maestros, un congreso sindical?
cómo se han dado los cambios al interior del sindicato. Este es un trabajo de investigación que, para darle una lectura más fluida, viven personajes ficticios, pero hay personajes reales. Está Salinas de Gortari, todos los demás presidentes, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, porque durante sus gobiernos sucedieron cosas importantes. Por ejemplo, con Calderón, con Calderón se privatiza el ISSSTE, aparece la nueva ley del ISSSTE en 2007, y los maestros que ingresan después ya no tienen los mismos derechos que quienes ingresamos antes. Antes nos podemos jubilar, quienes ingresan después de 2007 ya no tienen esa posibilidad, ya tienen que jubilarse a partir de las AFORES. En 2008, por ejemplo, se crea la ACE, que es la Alianza por la Calidad de Educación, firmada entre Calderón y Gordillo. En 2011, por ejemplo, la reforma de la educación básica, a un año de que terminara el gobierno de Calderón. La reforma de Peña Nieto, por ejemplo, en 2017, a un año de que acabara su gobierno. Son cosas que van sucediendo y de las cuales no tenemos mucha información, mucho conocimiento, y por lo tanto no sabemos de qué manera nos afectan. Y así podríamos revisar cada una de las etapas fundamentales de la historia educativa y sindical del país, y yo digo que este libro da luz sobre eso. Un joven maestro que está empezando y que no ha tenido la oportunidad de conocer qué pasó antes de que él ingrese al magisterio. Aquí hay mucha información, hay muchos datos. Cada año fui tomando nota de las cosas más relevantes que iban apareciendo, y luego nada más fue cuestión de darles un orden y poner las viñetas por año para resaltar lo más importante. Yo digo que como una forma de aprender o de reconocer lo pasado, le puede servir a todos los maestros. La semana pasada tuve la suerte de estar en una presentación con jóvenes que están estudiando la licenciatura apenas de preescolar, de primaria, de telesecundaria. Su maestro amablemente me permitió estar en su reunión. Y sí, los jóvenes no tienen mucha información sobre el pasado. Aparte, no todos tenemos la curiosidad de saber qué pasó antes. Y la diferencia es esa, de que yo soy curioso y me gusta aprender, me gusta leer, y de ahí se desprende que este libro tenga tanta información. Hay muchas citas, por ejemplo, hay más de 200 citas que tienen que ver con lo que se está diciendo y que refuerzan cada una de las ideas o de los hechos. Alguien me decía que es un libro didáctico, y sí es didáctico en el sentido de que nos permite interesarnos por otras cosas y tratar de saber más. Yo lo recomiendo a todos porque entretiene y porque aparte nos muestra lo que es la condición humana, la naturaleza humana, lo que tenemos de bueno, de malo, todas las motivaciones que nos mueven. Hay una historia de amor, por ejemplo, metida en la primera parte del libro, y hay historias de amor pequeñas ahí. En el magisterio, dado que somos tantos, pues hay muchas historias de amor. Aquí se rescatan algunas, hay desamor también, hay hechos buenos, hechos malos, hay de todo, porque en el magisterio hay de todo. En ese sentido yo creo que sí es pues, un libro valioso que para mí es importante poder haber dicho esto. Quería decirlo y me atreví a hacerlo, y espero seguir teniendo esa curiosidad para decir cosas y para hacer cosas, porque no solo es querer, sino también hay que atreverse a hacerlo, y por ese lado es que me parece valioso. Bueno, tienen ustedes la palabra, pero si me permiten haré un comentario. Anoche
está un libro sobre los que escriben, y por ahí encontré lo que es el escritor omnisciente. El escritor omnisciente. Hay relatos en primera persona, todos lo sabemos. Yo hice, yo fui, yo dije, yo escribí, yo protesté, etc. En primera persona, en segunda y tercera persona. Y en este caso, el lector omnisciente está en todos lados. Así entendí de una breve lectura de ayer. El lector omnisciente está en todos lados, como si fuera un ser sobrenatural que lo ve todo, lo observa todo, lo juzga todo, lo puede narrar, es testigo de todo. Si yo le hago al maestro, ¿está en el libro? ¿Dónde está el maestro Fidencio Carrera? Es difícil, yo sé que por discreción tal vez no se pueda decir cuánto amamos, cuánto sufrimos, cuánto debemos, cuánto nos equivocamos los maestros, pero ahí está para un comentario. Sí, alguien me preguntaba que yo quién era, y yo le decía que yo no era en realidad ninguno porque no tenía pues todo lo que ahí aparece de cada quien. Hay tres personajes centrales, tres amigos que empiezan el magisterio viviendo en una vecindad, y uno es el intelectual, Manuel, otro es el revolucionario, Dalmiro, y otro es el enamorado, Antelmo. Se cuenta la historia de Antelmo con Selva, es una relación amorosa, y se cuenta todo lo que pasa con ellos. Y yo, la verdad, no me alcanza para ser ninguno de los tres, pero está el maestro Hildebrando, que es un viejo revolucionario. Ese papel le quedaría bien actualmente al maestro Guerra. De hecho, yo lo inventé antes de conocer al maestro Guerra, y después de que lo conocí y conocí su trayectoria, todos los años de lucha en los que ha estado, el maestro Guerra, les digo, fue diputado en 2 ocasiones por el Partido Popular Socialista, el viejo Partido Popular Socialista, y estuvo cesado 2 veces también por revolucionario. Entonces el maestro Hildebrando ya después pues le quedó, pude haberme inspirado en el maestro Guerra. En realidad en el magisterio hay mucha gente de todo tipo, y hay mucha gente en la que uno se puede inspirar o puede tomar de referencia para hablar de ella. A veces uno dice lo que quisiera que fuera esa persona, aunque en realidad no lo es, pero sirve como referencia para decir esta tenía que ser así o debió haber sido así, aunque en la realidad no lo sea. Pero es eso, no, en realidad no soy ninguno, hubiera querido ser todos, pero no. No, son personas de ficción que tienen algo de personas reales, pero todas son personas de ficción. Solo el maestro Guerra es el maestro del Hildebrando. Qué mala pregunta hice. No, está bien. Bueno, yo quiero hacer otro comentario, si me lo permite también. Pues miren, yo no conocía a un editor, nunca he tratado con un editor. Es un gran personaje. Aquí tenemos un editor, don Adolfo. Don Adolfo, bueno, pero fíjense cómo le apuestan a un libro que a lo mejor no es negocio, desde el punto de vista de los bestsellers y esas empresas que le apuestan a un libro que va a dar pues dinero, ¿no? Y aquí hay que agradecerle a don Adolfo, que tuvo la pues generosidad, la altura como humano para entender a los maestros y querer poner en manos de los maestros pues la experiencia, las vicisitudes, los sufrimientos, las aventuras y las canalladas de los maestros. Cómo él escogió un texto y le da pues la forma del libro, ¿no? Agradecerle al señor Adolfo
que haya tenido pues a bien considerar, no sé si como negocio, esperamos que todos lleven el libro y que se venda. Pero bueno, aquí lo que nosotros agradecemos y valoramos es que pues pensó en los maestros, en sus maestros tal vez. Siempre pensamos en nuestros maestros, ¿no? Nuestro mejor maestro, o el maestro que nos jalaba las orejas, el que nos sacó del salón, no sé, tal vez él pensó en algún familiar maestro, pero bueno, agradecerle la generosidad porque está invirtiendo su tiempo, su dinero, su negocio. Así lo entiendo, ¿no? Ese es el trabajo de un editor. ¿Qué es el trabajo de un editor, señor? Pues así es, lo acaba de describir muy bien. Consideren que en estos tiempos los libros pues no son negocio en realidad. Entonces es una apuesta tanto del autor para las pequeñas editoriales como de los editores. Tenemos que poner algo de nosotros, un esfuerzo en verdad gigantesco, y hablar mucho, interactuar mucho con el autor que también apuesta. En las pequeñas editoriales pues también ha invertido tiempo y dinero, pero también las editoriales que no publican cualquier cosa, sobre todo que es poblana, y sobre todo la propuesta literaria que manifiesta el maestro, que es literaria, educativa, histórica, humanista. Todo eso tiene este tipo. Así está planteado. Y él, aunque el maestro dice, no soy escritor, lo logra mucho mejor que muchos. Y lo hace muy bien y de manera entretenida, que esa es la gran invitación y la propuesta que hace. Pero además, en la humildad del maestro de su momento, me preguntó, de todas las grandes lecturas que he realizado de ellos, sabios, entre comillas, autores, bestsellers, de gran renombre, si los quitaba, porque sentía que lo estaba repitiendo, que ya lo dijo alguien, y que además pues pensaba que a lo mejor no llegaba a la altura de esos personajes, y sin embargo, pues el comentario fue muy sencillo, pues ha hecho usted más incluso que esos personajes que en realidad tienen las grandes amistades en las grandes editoriales y que además está apostando, se ha hecho más como maestro al estar frente al grupo, coordinando y en la lucha, digamos, de creencia en un mejor país, y qué mejor que hacerlo desde la trinchera, desde el grupo. Y es una propuesta que tiene el trabajo editorial, realmente es complicado armarlo. El maestro trabajó mucho tiempo conmigo y ya decía, ya. Yo le decía, créanme que somos los más rápidos, aunque no me lo no lo creo, porque no es un libro de pocas páginas. Y en este camino el maestro realmente logra esta propuesta, que es, hasta lo que se les digo, de una manera muy sencilla, ¿no? Es literaria, histórica, educativa, pedagógica y humanista. Entonces, en ese sentido, realmente es además bien entretenida, a pesar de que diría que está muy grande. Les agradezco que hayan asistido, realmente no es por nada, este libro se puede ver en pausas. Adelante, hay un invitado más que quiere hablar. ¿Quiere paso? Ahí va a participar. Tenemos unos minutos más. ¿Escuchan? Sí. Bueno, a mí me gustaría que contaran un poquito acerca de su formación, porque en la actualidad vemos al maestro en general como, híjole, a lo mejor me agarran aquí a golpes, mínimo a cocazos, pero el maestro se ha vuelto
Y cuando la autoridad le dice, hay que ir a tal parte, ahí van todos. Entonces, el maestro Fidencio se atreve a escribir, y eso es un signo de rebeldía. A mí me gustaría saber si en su formación, porque quizá aquí algunos compañeros lo conozcamos desde niños, pero en su formación y las condiciones de esas escuelas, si le influyeron para que fuera un maestro con rebeldía y consciente de esas cosas, de esas escuelas, sus vivencias personales, si eso también lo ha inducido a tratar de sacar a través de un libro lo que quisiera que todos expresaran. No sé si se puede. Le agradezco su pregunta. La verdad es que eso nos llevaría a otra sesión. De hecho, se nos acabó el tiempo y una disculpa por ya no poderle contestar. Yo solo quisiera agregar esto. Paulo Freire, el gran educador brasileño, decía que todo proyecto educativo es necesariamente un proyecto político y que todo educador necesariamente es un político, todo maestro es un político. Lo que haga o deje de hacer en su profesión de manera personal necesariamente influye, incide sobre los alumnos, los padres de familia, sobre la gente que le rodea. Entonces, de esto podríamos decir que el maestro es un modelo, es un ejemplo, es la parte visible del sistema educativo y que tenemos una gran responsabilidad como tales, porque algo que hagamos, algo que dejemos de hacer, influye sobre los demás y aparte dejamos una huella. Si todos quisiéramos dejar una buena huella, bueno, tendríamos que actuar como maestros a partir del perfil que Paulo Freire señalaba. Y sobre antecedentes, sobre trayectoria, soy normalista rural. En las normales rurales aprendemos mucho de rebeldía, de lucha, de ser revolucionarios, y bueno, yo tengo esa rebeldía nada más, y hay muchos maestros también que podrían hacer y decir mucho. Mientras yo les agradezco mucho que hayan estado acá, les invito a leer el libro, todavía tenemos ejemplares y vamos a ponerlos a disposición, y yo estimo que en una semana, cuando empiecen las vacaciones, de hecho el libro ya se encuentra en la página del Consejo Democrático Magisterial Poblano, cualquiera puede acceder a la página y lo puede imprimir, lo puede bajar, lo puede leer. Ahí está, y lo vamos a hacer circular en PDF para que todos los que no puedan acceder al libro, pues de manera gratuita. Se trata de que lo lea el mayor número de gente. Ese es el propósito, no tanto el económico. A don Adolfo apenas si le alcanzó para cubrir el gasto del papel, no tuvo mucho beneficio, pero yo le agradezco la edición, que está muy bonita, por cierto, a mí me gusta, y le agradezco al maestro Miguel Guerra que nos acompaña hoy, a Mario, a todos ustedes, y el aplauso es para todos ustedes. Gracias.